¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más en este programa en que creen los que creen. Hoy con Agustín Politzer, que está a cargo de toda la parte pastoral de juventud. Vamos a hablar de eso, de la juventud en este momento en nuestra diócesis y en la Argentina. Agustín, vos estás a cargo de toda la pastoral de juventud en la diócesis con algunos otros sacerdotes, ¿no? Así es. Y San Isidro siempre se caracterizó por tener una pastoral de juventud armónica, armada. ¿Qué pasa ahora? Los jóvenes responden a este llamado a la fe, tienen una cierta práctica cristiana. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo ves? Es bien diverso, ¿no? Hay de todo, pero hay distintas experiencias y propuestas que se le hacen a los jóvenes desde el equipo de pastoral juvenil de la diócesis, que los jóvenes responden con ganas, con entusiasmo, que las valoran. Y después en las parroquias también hay distintas experiencias que van dando frutos y ayudan a que los jóvenes se acerquen más a Jesús y a la vida de la iglesia. ¿Cuáles serían esas propuestas de carácter diocesano, por ejemplo, las más importantes? Y las que movilizan mayor cantidad de gente, podríamos decir, son la Pascua Joven, que se hace en la Semana Santa, ya hace más de 25 años, y las Olimpiadas Diocesanas, que se hacen un feriado, un lunes feriado, hace 10, 11 años que se vienen haciendo en la diócesis. ¿Y la Pascua Joven qué es? ¿Qué hacen? 4 días los jóvenes metidos en un colegio, ¿no es cierto? Sí, por suerte nos prestan un colegio donde nos reciben a todos los jóvenes. ¿Que son cuántos, más o menos? Y 3.000 jóvenes más o menos los últimos años. Varía un poquito según el año, sí. pero... Y se invita a los chicos que están los últimos 2 años del secundario a vivir con intensidad y con profundidad la Semana Santa, con jóvenes de su edad. Y bueno, tienen momentos de trabajo en grupos, momentos de trabajo personal y después las celebraciones propias de la Semana Santa. Y eso de encontrarse jóvenes de distintos lugares de la diócesis, incluso vienen de otras diócesis, lo valoran mucho y los enriquece mucho a los jóvenes, porque les da un espacio para reflexionar sobre cosas que no hablan habitualmente. ¿Y hay alguna presentación clara de Jesucristo así? Sí. Eso sería la clave, diríamos así. Y sí, al ser en el torno a la Semana Santa, la persona de Jesús está totalmente presente, y en las celebraciones de lo que es el Jueves Santo, el viernes con el Vía Crucis y la celebración de la Cruz y la Vigilia Pascual, se invita a los jóvenes a que puedan reconocer cómo pueden dejar que Jesús se haga más presente en su vida concreta, en su realidad en la que están viviendo, y cómo eso los ayuda a desplegar y a profundizar en muchas dimensiones de su persona y de su vida, que a veces quedan como medio rezagadas o dejadas de lado con las corridas de todos los días. Claro. Y hay familias que por ahí no tienen una práctica, una vida de fe habitual, y entonces no le transmiten esa experiencia a sus hijos. Yo lo que veo, la sensación que tengo, ¿no? Para hacer comparación, en cuando yo trabajaba en la pastoral de juventud cuando era joven, sacerdote, es que en aquella época en casi todas las parroquias había grupos que semanalmente se reunían, que tenían una continuidad. Uh-huh. Tengo la sensación de que hoy en día el tema de la continuidad en grupos o en movimientos no es tan común, ¿no es cierto? Hay una cierta continuidad, digamos, en el proceso de la confirmación en las parroquias, y ahí tiene fuerza, pero no hay una continuidad a lo largo de los años en las instituciones que habían antes, como Acción Católica o algunos otros movimientos en el que el joven o el chico iba pasando de etapas en la parroquia. Ahora está en varias parroquias instalado el proceso de la confirmación, pero que dura ese año. Y en algunas parroquias se va instalando algún camino de posconfirmación que les da más continuidad, pero eso todavía falta afianzarse. Entonces, vos, si tuvieras que, en un panorama general, ¿no?
ves que hay perseverancia en la fe. Por ejemplo, los jóvenes, esos jóvenes, ¿no? Cuando van avanzando en la vida, se ponen de novios por ahí, algunos se casan, otros no se casan, otros empiezan a vivir antes de casarse juntos. Digo, da la sensación que ha habido un cambio importante, ¿no? Antes no era así eso, ¿no? Es decir, la fe tenía una implicancia tan fuerte que le daba una continuidad. La recepción del sacramento, el matrimonio, por ejemplo, era una cosa. Hoy una sensación que tenemos es que no es así, ¿no? Sí. A mí me da la sensación que también eso influye mucho en las familias. Antes las familias tenían una práctica habitual de la fe mucho más instalada, incorporada. Hoy en día las familias no lo tienen incorporado, entonces tampoco se lo transmiten a sus hijos. Antes el hábito de la misa dominical me parece que estaba más instalado en las familias, hoy claro, no está. Entonces eso hace que sea más difícil la perseverancia, porque no tienen el hábito incorporado de seguir creciendo en la fe. Para muchos el proceso de la confirmación es como empezar a incorporar el hábito de la fe y de la misa, de la oración, como más cotidianamente. Entonces en eso, bueno, algunos perseveran, pero hay muchos que no tanto. Claro. Sí. También veo que toda esta situación ha influido mucho en la falta de vocaciones sacerdotales, ¿no? Es decir, comparando con otras épocas, hay muchas menos vocaciones en este momento, tanto sacerdotales como la vida religiosa. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Sí, son menos las vocaciones religiosas y sacerdotales que hay, y creo que también son menos los que se casan por iglesia. Me parece que hay, y lo charlaba con algunos jóvenes de la parroquia, como ellos ven que hay una falta de planteos más a largo plazo en los jóvenes. Los jóvenes de 20 o 23 años no planifican mucho más hacia adelante, en la mayoría, ¿no? Hay algunos que sí, pero muchos piensan, bueno, ¿cuál es el próximo viaje que puedo hacer para recorrer, para conocer, para ganar experiencias? Pero no se proyectan necesariamente en mantenerse en un mismo trabajo o, bueno, quiero establecer una relación de noviazgo más formal o duradero para el día de mañana poder casarme. Y bueno, y tampoco entonces aparece el planteo de la vocación consagrada en muchos, ¿no? Claro. Hay una crisis en ese sentido de no animarse a hacerse planteos más hondos y sostener la pregunta por esos planteos más hondos. Claro. A veces cuando hablamos de pastoral de juventud, me parece, ¿no? Estamos como refiriéndonos siempre a un tipo de joven de clase media. ¿Qué pasa en los barrios más pobres? ¿Hay un planteo eclesial de cercanía con los jóvenes que están en situación de mayor pobreza y demás? Sí, hay varias cosas que se están haciendo desde las realidades más cercanas, desde las parroquias, ¿no? Aunque, por ejemplo, lo que es las Olimpiadas Diocesanas, por ejemplo, es un espacio de encuentro de las parroquias de la diócesis, y las parroquias que más participan son de clases más populares, podríamos decir. Entonces es un espacio donde se encuentran y les hace mucho bien. Y después hay un trabajo fuerte que se está haciendo en la iglesia con el trabajo con las adicciones o los jóvenes que tienen este tipo de problemáticas. Se está dedicando bastante trabajo para buscar los modos de acercarse y poder ayudarlos, ¿no? Pero es bien difícil y es un trabajo muy desde lo personal que hay que ir haciendo uno a uno, me parece. Ahí hay como otro sector de la pastoral juvenil que se está encargando más específicamente de esa realidad. Pero es algo que nos toca a todos, no hay nadie que pueda decir que está fuera. Y por ejemplo, en cuanto a los agentes de pastoral, las personas que están trabajando, amén de ustedes que son sacerdotes o alguna religiosa, uno encuentra jóvenes que verdaderamente disponen de su tiempo y quieren entregarse así en el trabajo de la pastoral juvenil, o es costoso hoy encontrar esos dirigentes, por decir así, ¿no? Es difícil encontrar jóvenes que tengan tiempo para trabajar en la pastoral juvenil a nivel diocesano, podríamos decir. En las parroquias a veces es más fácil con este trabajo de los grupos de confirmación, por ejemplo. Ahí los chicos se suelen enganchar bastante más a coordinar y ayudar.
Pero bueno, después con el mundo del trabajo y también el estudio y bueno, la vida social que muchas veces tienen los jóvenes, es difícil que se hagan tiempo para participar más activamente, de proponer espacios distintos a los jóvenes o de continuidad sobre todo, más allá de confirmación, ¿no? Claro. Eso sí es difícil. Claro, en este primer bloque estamos tomando un poquito más la parte eclesial, en el bloque que viene vamos a tomar un poquito de juventud en general, ¿no? Eclesialmente hablando, por ejemplo, yo me acuerdo que en el año 80, por ejemplo, hicimos un gran encuentro, se fueron haciendo en el 85, también encuentros nacionales de Pastoral de Juventud, Córdoba, después la Avenida de Juan Pablo II. Hoy en día, ya digamos a nivel regional o a nivel nacional, ¿hay algunas convocatorias para jóvenes cristianos y católicos? ¿Hay algo que esté haciéndose? Estamos ensayando y preparando algunas cosas. A nivel regional, o sea, las diócesis de Capital y Gran Buenos Aires, tuvimos el año pasado un encuentro para jóvenes que se hizo en el Planetario el 26 de abril, que participaron 18.000, 20.000 jóvenes un sábado a la tarde. Y fue una experiencia muy enriquecedora y dinamizó y movilizó a muchos jóvenes de distintas diócesis a trabajar más, a involucrarse en su diócesis en el trabajo. Ese fue un encuentro más masivo. Este año, hace unas semanas, hicimos un encuentro más formativo con 30 jóvenes de cada una de las diócesis. Lo hicimos en un colegio en Temperley y ahí se les ofreció a los que participaban distintos talleres para formarse, capacitarse, además de lo que tiene la riqueza propia del encuentro de jóvenes de distintos lugares. Y la verdad que fue algo novedoso y enriquecedor, y que volvieron muy contentos. Y a nivel nacional, hace un par de años que en las Asambleas Nacionales de Pastoral Juvenil se viene planteando el deseo de que se realice un encuentro nacional de jóvenes, similar al que se hizo en el 85, con otras características seguramente, pero hay jóvenes que a nivel país que están con ganas de que se pueda hacer un encuentro más masivo de jóvenes de todo el país. Y bueno, lo hablarán los obispos en noviembre sobre esto, a ver cómo se puede implementar y en qué fecha, en qué momento. Claro, porque muchas veces, yo me acuerdo cuando se hacían encuentros masivos, se decía, bueno, a veces está el encuentro masivo, pero después eso es como un gran impulso y no queda nada. Sin embargo, nosotros tenemos siempre la sensación de que el joven se necesita encontrar con otros jóvenes, incluso está toda la riqueza de lo que es las provincias, ¿no es cierto? Es decir, todas las provincias tienen una riqueza cultural y demás que aparece, digamos, oculta, por lo menos en el Gran Buenos Aires, y que en un encuentro de carácter masivo se pone muy de manifiesto, ¿no? Y es muy, muy bueno eso. Me parece importante que hayan vuelto por ese camino, que si bien no es el único camino de Pastoral de Juventud, son como hitos, ¿no? Un hito en el sentido que es un punto de llegada de todo un trabajo que se viene haciendo, pero también es un punto de partida, un aliento, una fortaleza grande que se le da a los jóvenes para seguir adelante, ¿no? Y así fue un poquito la experiencia del encuentro regional que se hizo el año pasado en el Planetario. Fue un punto de llegada para muchas diócesis que venían trabajando y tratando de hacer participar a sus jóvenes en distintas actividades. Y fue un punto de partida también para algunas diócesis que no tenían alguna estructura más armada, empezaron a hacer todo un camino de encontrarse entre ellos. Y para las diócesis que por ahí sí teníamos una parte de juventud más armada, fue una experiencia de encontrarnos con otros jóvenes de la diócesis que participaron y que fueron por sus medios, digamos, se fueron enterando a través de las redes sociales o de distintas maneras. Está bien, seguimos en el próximo bloque. Muy bien.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. En el bloque anterior estuvimos hablando más bien de lo que la Iglesia hace por los jóvenes, ¿no? Ahí me parece que puede ser interesante para la audiencia ver ustedes, como miembros de la Pastoral de Juventud, cómo ven a la juventud en general, cuál es la problemática más grande que tienen los jóvenes en general, independientemente de los que están comprometidos sí o no con la Iglesia o independientemente de lo que la Iglesia está haciendo, ¿no? ¿Vos qué ves? Si tuvieras que decir, bueno, la problemática más grande de los jóvenes es, ¿cuál es? Vamos a ver. A mí me parece que una de las problemáticas grandes que tienen es la dificultad para que los escuchen y para ellos mismos escuchar lo que en el propio corazón les va diciendo que anhelan, que buscan, que no les gusta. Al a veces estar tan a las corridas con las cosas de exigencias de afuera o de los medios de comunicación, la televisión, la computadora, el celular, todo eso los hace estar pendientes de muchas cosas de afuera, ¿no? Y entonces no se hacen tiempo para escucharse ellos mismos y tampoco a veces cuando tienen algún planteo más a fondo, con quién hablarlo en profundidad y serenamente. Y en esto tiene que ver seguramente la crisis de la familia, ¿no? Sí, Porque sí. creo que todavía la referencia fundamental de un joven sigue siendo la familia o el contexto familiar que tienen, ¿no? Sí, sigue siendo fundamental, pero muchas veces no encuentran ahí ese espacio que necesitan. Claro. Y lo sufren. Claro. Porque necesitan también de algún adulto que los escuche desde otro lugar. Porque a veces pueden hablar con sus pares, pero necesita un oído diferente el joven, una mirada distinta. Y de hecho, ustedes me parece que en la Pascua Joven han hecho eso, ¿no? Sí. Han convocado adultos para escuchar Sí, a los jóvenes, ¿no? Exacto. De hecho, en la Pascua Joven, como son 3.000 jóvenes que vienen, muchos además de ofrecerles, en la medida de las posibilidades, el sacramento de la reconciliación con los sacerdotes que podemos ir, pero necesitan también que se los escuche. Y entonces hay laicos comprometidos, formados, que brindan ese servicio, ese espacio de te escucho, en qué situación estás, qué es lo que te alegra y qué es lo que te preocupa. Y eso los jóvenes lo pudieron valorar muchísimo. Y es una cosa que agradecen, saberse escuchados y que alguno por ahí le puede decir, bueno, a ver, te sugiero tal cosa o alguna mínima orientación, porque no le puede resolver la vida, ¿no? Pero sí ya ser escuchado es ser valorado como persona, y que lo que te pasa es importante. Yo, hablando de la juventud en general, tengo como la sensación de que hay dos
problemáticas muy serias. Una es la droga, ¿no? Y las adicciones, el alcohol. Y otro tema es justamente esta mirada un poco más inmediata de la vida, porque por ahí un joven estudia y no consigue trabajo. Sí. Es decir, la diferencia con otras generaciones es que acá en la Argentina se estudiaba o se capacitaba en una dimensión artesanal o en un proyecto de carácter industrial, y uno se recibía de algo, hacía un curso y conseguía trabajo. Sí. Hoy eso no es tan así. No, es difícil. Les resulta muy difícil a los jóvenes proyectarse en un camino medianamente seguro, digamos, ¿no? Que uno sabe que hace estas cosas y entonces va a conseguir eso que espera. Les cuesta mucho poder decir, bueno, voy a poder trabajar de lo que estudié y proyectarse diciendo, soñando y esperando ese trabajo, porque hay gente que no consigue ese trabajo que necesitan y a veces también descubren que el mundo adulto que miran no son felices con el trabajo que hacen. Entonces dicen, ¿para qué me voy a preocupar por trabajar si después no voy a ser feliz como le pasa a tanta gente? Entonces viven tratando de disfrutar el día o el hoy o este momento. Y eso parece como si fuera la ley suprema, digamos, ¿no? Claro. Y después aparecerían los escapismos, ¿no? Y sí, frente a esas cosas, a la falta de horizonte, muchas veces el reclamo por sentirse bien o por experimentar un bienestar, una felicidad, se encuentra como más a mano en el alcohol o en las drogas, en la diversión hacia afuera, digamos, en buscar emociones constantemente, que los jóvenes las necesitan, pero a veces se absolutiza esa necesidad de diversión o de emoción para sentirse vivo, claro, porque falta una profundidad en otros vínculos, claro, en la familia, en las amistades, incluso a veces también los vínculos son como muy superficiales. Claro, y además hay toda una problemática hoy que, vamos a decir así, ¿no? Todo lo prohibitivo es mal mirado y entonces poner límites es complicado. Y a los padres les cuesta mucho poner límites, muchas veces por las situaciones difíciles de las familias, porque tienen poco tiempo para estar con sus hijos, les cuesta mucho decirle a un hijo, no, esto no te conviene, no te va a hacer bien. Entonces los jóvenes siempre quieren más, siempre buscan más cosas, más experiencias, y no todas son buenas, no todas les hacen bien. Claro. Y hace falta adultos que se animen a decirle, no, vamos de a poco, más despacio, en otro momento, no todo conviene. Y sí, eso es una crisis muy fuerte que los adolescentes y los jóvenes la sufren, la falta de contención y de límites. Entonces, todo parece posible, todo parece lícito y todo parece que está bueno. Si no te causa un daño muy puntual o muy claro, parecería como que está bien. A veces les cuesta mucho tomar conciencia. Hay muchos jóvenes que han tenido conocidos o amigos que tuvieron problemas serios con el alcohol, por ejemplo, y no terminan de darse cuenta todo el alcohol que ellos toman en los fines de semana. Claro. Parece que, bueno, no fue tan grave, no fue tan terrible. Cuesta tomar esa conciencia de que es un tema serio y que hay que mirarlo con responsabilidad. Yo digo, acá hay todo un problema social que de fondo, en el trasfondo, que tiene que ser encarado mucho más que por la Iglesia, por toda la sociedad, ¿no? Sí. Yo creo, por ejemplo, todo el narcotráfico es algo que escapa a la posibilidad de la Iglesia. Ahí hay que hacer toda una lucha de carácter policial, meter gente presa, de castigar. Sí. Ahora, respecto de los que son los damnificados, que son las víctimas de todo esto, que son los jóvenes concretamente, ¿no? ¿La Iglesia hace algo por la recuperación de los jóvenes? Y en la diócesis sé que se está trabajando con fuerza en varios centros para acompañar y para ayudar a los que están más directamente afectados por el tema de las drogas. Y se está capacitando gente y se están abriendo algunos centros
donde los jóvenes pueden participar y saberse contenidos, escuchados y bueno, y alejarse de todo este mundo de las drogas, ¿no? Y a la par de ir brindando talleres o espacios de capacitación también para que puedan hacer algo concreto y formarse como personas y tener más elementos para no caer en este mundo que aparece tan fácil, de tan fácil acceso, porque les regalan o les venden la droga muy, muy fácil, muy barata. Bien, vamos terminando un poco. Nosotros como iglesia siempre a los jóvenes hemos presentado a Jesucristo como ideal de vida. Nosotros seguimos viendo en Jesús aquel que tiene las respuestas verdaderas, como el camino, la verdad, la vida, también para los jóvenes de hoy. Y bueno, la iglesia hace todo este esfuerzo. Agustín en parte nos ha contado cuál es el esfuerzo que hace, pero el tema de la juventud es un tema de preocupación de toda la sociedad, ¿no? Y a todos los adultos hay que plantearles que esta problemática es una problemática que nos atañe a todos. Bueno, que Dios los bendiga mucho y que podamos seguir trabajando y que sigan trabajando ustedes muy bien por los jóvenes. Bueno, sí, gracias a Dios hay muchos que trabajan.